Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a una enseñanza más de día de reposo. Hoy empezaremos con el libro de Baikra, un libro bien interesante porque en su inicio... Cancela. Entonces iniciamos el libro de Levítico o Baikra. Es una enseñanza bien interesante porque encierra todo el marco de lo que tiene que ver con las ofrendas. Hoy vamos a recordar todo este asunto, de qué se trata, pero más importante aún, a ver su relación con el nuevo pacto y con lo que tiene que ver con Yeshua, ya que es un tema muy importante a lo largo del Nuevo Testamento. O sea, prácticamente que la gran porción de las enseñanzas de los apóstoles, de sus dichos, de sus, ¿cómo se llamaría? Interpretaciones y apreciaciones, tienen que ver con el sacrificio y en relación al Mesías, como un sacrificio vivo, como el Cordero de Dios, como no sé, incluso si lo pensamos al día de hoy, ¿cuál es el mayor símbolo de Yeshua, de Jesucristo? ¿Cuál es el mayor símbolo que tenemos en la actualidad de él? Una cruz, ¿cierto? ¿Y esto a qué nos recuerda? Pues a este asunto, los sacrificios, o bueno, de pronto no sabemos exactamente cómo relacionarlo, no sabemos qué tenga que ver con las ofrendas, pues tiene mucho que ver, y hoy recordaremos o aprenderemos un poco sobre esto. Esta parashá se llama Vaikra y corresponde a los capítulos 1 al capítulo 6 del libro de Levítico, al capítulo 6, versículo 7. Ya es un tema que hemos mencionado en varias ocasiones, lo pueden encontrar en nuestro canal, un estudio verso a verso, un estudio temático. Hay varios estudios que hemos hecho, simplemente entran a nuestro canal, La Verdad Era Libre, y escriben ahí dentro de nuestro canal, en el buscador colocan Vaikra, y les aparecerá pues varias predicaciones. Bueno, la enseñanza de hoy, em, la enfocaremos, como mencionaba, en el asunto de las ofrendas. Así que sin más vamos a orar y a pedirle al Señor que nos enseñe. Padre Celestial, te agradezco por la mañana de hoy, Señor. Te agradezco que nos permites aprender, conocerte, descubrir tu palabra. Te pido que nos hables al corazón y nos transformes, nos ayudes a cambiar, Señor, a presentar nuestras vidas delante de ti como un sacrificio vivo, Señor, como un sacrificio aceptable, porque es el trasfondo de todo esto, Señor. Es aprender, Señor, que la devoción puede hacer expiación, Señor, que, que tú puedes cambiar nuestras vidas, Señor, y buscas una cosa de nosotros, y es una entrega total, Señor, así como nuestro Maestro Yeshua se entregó, participó de esto de una manera absoluta, enseñándonos, dejando eso como un testimonio, Señor, para que nosotros también sigamos sus pasos. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a empezar. Bueno, tenemos en los capítulos del 1 al 6, voy a mencionar así como los temas principales, ya que son capítulos largos. Y como les mencioné, si lo desean ver verso a verso, ahí tenemos en nuestro canal un verso a verso de esto. En el capítulo 1 se enfatiza en acerca de las ofrendas, ¿no? Es una introducción a las ofrendas, los tipos de ofrendas que son de holocausto, de cereal, ofrendas de paz, por el pecado, por la culpa, ¿sí? En el capítulo 2 veremos particularmente la ofrenda de cereal y toda su preparación. En el capítulo 3 las ofrendas animales por el pecado y por la culpa, para diferentes tipos de transgresiones, por el pecado de los sacerdotes, del pueblo, de los líderes, de los individuos. El capítulo 4, ofrendas por el pecado y por la culpa, es una continuación, donde estaban las ofrendas digamos que por si las moscas, por si pequé, por duda, ofrendas y la ofrenda del Nazareo. Y en el capítulo 5, ofrendas de casos especiales,
El capítulo 6, ofrendas para los sacerdotes, las leyes sobre las ofrendas quemadas. Y bueno, eso es todo lo que se verá. Realmente es bastante tema, ¿no? Así que he tratado de simplificar o, ¿cómo se diría? Resumir y compilar pues, las cosas principales de todas estas ofrendas, ya que son, en estos capítulos son demasiado... eh, va un paso a paso de todo lo que tener con estas ofrendas en el sentido práctico de cuando se realizaban. Es decir, cómo, pues de qué trataban en general y cómo se llevaban a cabo. Entonces se refiere a los tipos de animales para estas ofrendas, cómo se presentaban, en qué momento, para quiénes, cómo se hacía, etcétera. Vamos a ir un poquito más y esa es la parte más conceptual y más significativa para nosotros obviamente en este presente y relacionada con el Mesías acerca de cada una de estas ofrendas. Así que si vamos al capítulo 1, dice allí en Levítico, llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Aquí la palabra llamó es la palabra Vaikra, que es el nombre de esta parasha y el nombre del... Es otro nombre que recibe el libro de Levítico, Vaikra, por la palabra que dice aquí, y llamó, Vaikra, llamar. Llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. ¿Para qué habló el Señor con Moisés? Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de ustedes ofrece ofrenda a Yahweh, de ganado, vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y aquí arranca, ¿no? Si su ofrenda fuere de holocausto vacuno, macho sin defecto la ofrecerá de su voluntad, y empieza a hacer entonces toda una declaración de cómo serían estas ofrendas. Entonces, voy a hacer, para no hacer, como les menciono, o más bien se los digo así, les invitaría a que después de haber terminado la parashá, hagan una lectura de los 6 capítulos de largo, ¿cierto? Y llegamos digamos, a corroborar todo lo que estamos mencionando acá. Entonces, vamos a ver, la primera parte son las ofrendas, los tipos de ofrendas, es como una introducción de esto, ¿no? Este capítulo 1 introduce a los tipos diferentes de ofrenda que se presentan desde el tabernáculo. Importante, estas ofrendas que se mencionan aquí son ofrendas que se presentaban en el tabernáculo. Es decir, excluye por lo tanto cualquier otro tipo de presentación de ofrenda que pudiera existir. Estas son solamente ofrendas que se hacían desde el altar de sacrificio, que se hacían mediante levitas, mediante sacerdotes, ¿no? Es decir, donde el pueblo estaba reunido, en el lugar consagrado. Así que cada una de estas va a tener un propósito específico, un significado específico. Entonces, importante la mención que les digo. Primero, que estas ofrendas de las cuales aquí se hace mención tienen un contexto desde el cual se hacían y sin el cual no tienen pues mayor sentido o carecen de propósito, incluso carecen de valor. No se pueden aplicar si no están dentro de este contexto. ¿Cuál es el contexto para presentar las ofrendas? Primero, un lugar escogido por Dios. Este lugar señalado, ¿cuál es? Donde esté residiendo su presencia. ¿Y dónde reside la presencia del Señor? Pues depende del momento y del contexto. En la Escritura aparecen diferentes momentos en los que residía la presencia del Señor. Pongamos algunos ejemplos de eso. Por lo menos desde el punto de vista desde la salida del pueblo en el desierto, ¿no? ¿Cuál sería el primer lugar donde vimos que residió la presencia del Señor? Residir me refiero que habitó, ¿no? No que se manifestó, no, que habitó. Pues en el tabernáculo. El tabernáculo. Por lo tanto, fuera del tabernáculo no aparecen estas peticiones, digamos, o estos mandamientos, ¿cierto? Primero el tabernáculo. Luego ese tabernáculo, ¿dónde estuvo? Ese tabernáculo fue movido a diferentes lugares. Por lo tanto, donde estuviera el tabernáculo era donde se podrían hacer. Si el tabernáculo se queda en el desierto, pues allí se harían las ofrendas si se movía a la tierra prometida, a Jerusalén,
en Silo, él permaneció en diferentes lugares. Y finalmente este fue transformado en un templo, ¿no? Se convierte en el templo de Salomón cuando el Señor ordena erigirlo, el templo y el tabernáculo prácticamente que se migra para allá. Las leyes acerca de las ofrendas siguen siendo exactamente las mismas, porque el punto y el propósito es que estuvieran ese lugar de morada del Señor, ¿no? Ahora, allí se llevaban las ofrendas, pero ¿qué significa una ofrenda? ¿Qué simbolizan las ofrendas? ¿Qué podemos pensar? A ver, en lo que mencioné ahorita, así como muy, muy de largo, hay ofrendas por el pecado, ofrendas de paz, ofrendas de cereal, de elevadas, ¿no? Ofrendas por sí, por hierro que se llaman, o por lo que yo haya podido haber pecado. Ofrendas por el sacerdote, por los líderes, por el pueblo en general, ¿no? Ofrendas, ofrendas y ofrendas que buscaban una reconciliación con Dios. Entonces, ¿qué es una ofrenda? ¿Qué podríamos pensar de lo que es una ofrenda? ¿Una ofrenda es una reconciliación? Es una dádiva. Es algo que se entrega. Empecemos por ese punto. Una ofrenda es algo que se da de uno a otro, ¿no? Es algo que se entrega de una manera voluntaria, de una manera, y que ya veremos, pero generosa, de una manera eh, particular y con un propósito, pero que se entrega, ¿no? Está esta palabra, entregarse, ofrecerse, elevarse, mecerse, ofrendas. Como decía aquí, volvamos al capítulo 1, versículo 2. Habla y dile a los hijos de Israel cuando alguno ofrece, ¿no? Ofrece, voy a ofrecer una ofrenda. De ahí viene la palabra ofrenda, que es algo que se ofrece, ¿no? La palabra aquí para ofrenda, que se menciona aquí en el capítulo, es corbán. Corbán es algo acercado al altar, es un presente sacrificial, una oblación, una ofrenda. Y estas palabras en hebreo no siempre son muy genéricas, más bien muchas veces están relacionadas a un tipo de ofrenda particular, ¿no? Hay ofrendas y en este caso la palabra corbán se refiere a una ofrenda vacuna, a una ofrenda de animal, no a una ofrenda cereal, por ejemplo. Pero el punto es algo que yo entrego, ¿no? Dice entonces arranca en este capítulo hablando acerca de este tipo de ofrendas. De ofrendas que tienen que ver con los animalitos. ¿Por qué se ofrecería un animal? Bueno, como ya mencionamos, el propósito de la ofrenda es, es algo que se entrega, ¿no? De hecho, representa eso, principalmente, es la entrega. Es la entrega, la devoción. Porque si reconocemos el principio bíblico de las ofrendas y sacrificios, ¿estos qué significan? Es una sustitución. De hecho, la palabra para ello es sustituir. El animal que se entrega, al sacrificio que se presenta, es un sustituto de aquel que está presentando esa ofrenda. Si nos hemos fijado, todas estas ofrendas tienen que ver con un asunto particular. ¿Cuál es? El pecado. El pecado. Todas estas ofrendas que mencionamos tienen una transversal y es las faltas contra Dios. El pecado, el menosprecio por su ley, el invalidar su ley, pues el pecar. ¿Qué pasa si yo peco contra Dios? Pues entonces Dios, ¿qué me pide a mí? ¿Ah? ¿Qué me pide Él? ¿Ah? Que me entregue. Es decir, la manera más allá de compensar, sino de entender la relación que Dios espera conmigo es esta. Si tú has pecado, no importa, vuelve a mí. Es decir, no podemos permanecer más bien en una línea de pecado porque esto no es ir hacia Dios, sino es ir contra Dios. Pero cuando tú vienes hacia Dios es abandonar el pecado. Por lo tanto, el sacrificio representa una vida entregada a Dios, donde por lo tanto el pecado, que representa un menosprecio hacia Dios, pues ya no está presente. Es una restauración, ¿no? El sacrificio representa una restauración
de la relación con Dios. Así que las ofrendas representan entonces una entrega, una acción de gracias también, ¿no? Am, Representan una necesidad del perdón, ¿no? De reparar mis faltas, las que yo he causado por el mismo pecado mío. Así que si reflejamos esto en Yeshua, encontraríamos una relación directa en el que Él vendría a ser el cumplimiento de todas las ofrendas, en el sentido de que Él se presenta de una manera plena delante de Dios, siendo, cumpliendo esto que hablamos, ¿no? Una entrega completa que compense la falta. Es decir, si vamos a la ley que dice ojo por ojo y diente por diente, ¿de qué manera las ofrendas cumplen con esa ley? ¿O tienen algo que ver con esa ley? ¿El ojo por ojo y diente por diente, las ofrendas tienen algo que ver con esa ley? Pensemos en esto. ¿Por qué Dios me pide una ofrenda? Es como lo que ustedes decían que luego por ojo y diente por diente es como tratar de compensar de alguna manera ese daño que se hizo, O no sea que las ofrendas podrían ser un tipo de compensación. ¿Cuál es la palabra que más conocemos, más que compensación? ¿De restitución? restitución. ¿Será que la ofrenda intenta restituir algo perdido? Obvio sí, obvio sí. ¿Por qué? ¿Qué dice? El que peque ciertamente morirá. Si la muerte es la paga del pecado, ¿yo cómo puedo suplir esa paga? Hay dos opciones para suplir la paga del pecado. ¿Cuál es? La muerte y la vida. La única manera de yo pagar... A ver, no. Digámoslo de otra manera. Si el pecado se paga con muerte, yo tengo una necesidad de vida. ¿Cómo puedo lograr la vida si yo ya sé que tengo la muerte de por medio? Bueno, es pagando un equivalente, una restitución. ¿Y cuál es esa restitución en el caso de la muerte? Pues una vida, una vida. Por eso, si nos vamos a fijar, ahorita muchas de las ofrendas tienen que ver con seres vivos, ¿no? Con sacrificios vivos. Sacrificios que tienen que ver con animalitos. Que, que hoy, en el punto de vista de hoy, se verían, pues, es muy complejo revisarlo, ¿no? Por el punto de pensar, ¿y por qué animales tendrían que morir por nosotros? Y esto que tiene que ver, ¿no? Parece algo muy sanguinario, muy, no sé, como muy contra la vida pareciera. Pero les voy a tratar de hacer ver que no necesariamente es así y que hoy en día seguimos haciendo esta práctica con otra concepción, pero que sigue pasando. Sin embargo, hoy en día esa práctica que nosotros hacemos no la vemos desde esa vista. Es decir, no nos lastima al pensarlo, no lo sentimos como algo malo. No necesariamente en todos los grupos, pero veremos esto. Entonces, estamos en el punto de las ofrendas pueden estar relacionadas con qué mandamiento o con qué ley bíblica que parece. El de la restitución del ojo por ojo, ¿no? El de si tu falta es esta, pues tienes que compensarlo con una falta, no, sino con un pago equivalente. Si el pago equivalente de mi pecado es, si la culpa de mi pecado es la muerte, ¿yo cómo puedo pagar esa muerte? Con vida, con vida. Entonces, iba al punto de que Yeshua podría entonces, am, podría ser visto como el cumplimiento de una restitución plena, una satisfacción plena en Dios en relación al pecado. Porque Él tendría entonces en su poder la redención, ¿no? Una restitución total. ¿Será Yeshua la restitución? ¿Será Él acaso la ofrenda, el pago por el pecado? Pues eso es lo que habrá que ver. Eh,
vamos a ver entonces. Hay varios tipos de ofrenda. Eh, Espérame un momentico que aquí se me corrió. Vamos a ver entonces. Listo, hay varios tipos de ofrenda entonces mencionadas en estos capítulos. Vamos al capítulo 1 del 3 al 9, ¿no? Aquí dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno. La palabra aquí que aparece como holocausto es hola. Hola. ¿Qué significa holocausto? Pues es una ofrenda quemada, que se quema, ¿sí? Se conoce también como de ascensión. ¿Por qué? ¿Cuál es la descripción más fácil de entender por qué es de ascensión? Porque cuando se quema algo, tú ves cómo asciende el humo, ¿cierto? De hecho, la señal de un sacrificio quemado es la humareda que deja, ¿no? Es el fuego que eleva. Es un animal quemado. Es un animal completamente quemado en el altar. Entonces, ¿qué podría significar esto, no? Decía aquí, si su ofrenda fuere de holocausto vacuno, es decir, un animal de la vacada, ¿no? Un toro, una vaca, un becerro, tiene unas características particulares. Dice aquí, sin defecto sería el animalito. Ti- de su voluntad lo hará. Entonces, el animal debe ser sin defecto, no puede estar enfermo, no puede tener, no puede estar lastimado, ¿no? Por ejemplo, el animal lacerado, un animal que se torció una patica, que le falta un cuerno, que tiene 3 ojos, nada de eso. Sin defecto. Cuando dice también sin mancha, un animal sin mancha, ¿qué quiere decir? Que su pelaje, sus colores, su pinta tiene que ser unicolor, ¿sí? No podría tener lunares, ¿no? Que aquí te traje un tigre, no. No podría ser moteado, ¿no? Tenía que ser de un único color, ¿cierto? Eso se refiere sin mancha. Y entonces, el animalito, macho, primero, sin defecto, de su voluntad lo ofrecerá. O sea, debe entregarse voluntariamente y no por obligación, no por demanda, sino que las ofrendas se ofrecen porque le nacen a uno del corazón, como vimos en una parasha reciente acerca de la construcción del tabernáculo. Cada quien puso de su corazón lo que deseaba, ¿cierto? Con generosidad. ¿Y dónde? Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo, delante de Yahweh. Entonces, macho, sin defecto, voluntariamente. Así se ofrece una ofrenda, ¿no? Se pondría delante de la puerta del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Y cómo se hacía el proceso? Al animalito se llevaba delante del tabernáculo y allí el sacerdote hacía el sacrificio que consistía en derramar la sangre del animal, cortarlo en trozos y ponerlo en el altar de holocausto, ¿no? En un asador gigantesco. Pero antes de esto la persona ponía la mano sobre la cabeza del holocausto. ¿Qué puede representar esto? Hay una palabra bíblica para esto, para poner las manos. ¿Cómo se le llama? Imposición de manos. Sí, esa palabra la vemos en diferentes lugares de la escritura. La imposición de manos, que a veces uno no la entiende tan bien. Y solamente tenemos como una figura de esto en las iglesias, ¿no? Donde, por ejemplo, por la gente que uno va a orar, uno levanta las manos. Esto se le conoce como imponer manos, pero bíblicamente la imposición de manos se representa por lo menos en 2 momentos, en 2 o 3 momentos. El primer momento para imposición de manos que vemos es este, ¿no? En los sacrificios, donde una persona pone su mano en la cabeza del animal para ser sacrificado y de esa manera lo ofrece. Ya ahorita vemos por qué se pone la mano en la cabeza. Por ahora está en un punto de que hemos dicho, es una ofrenda ¿por qué? Por el pecado principalmente, ¿cierto? Es decir, yo he pecado. Ahora, como he pecado y necesito estar en paz con Dios, entonces voy a presentar
una ofrenda que sustituya mi pecado para que pueda yo ser expiado. Pues aquí se pondrá su mano sobre la cabeza y será aceptado, ojo, para expiación suya. Ah, ok, tiene que ver con mi perdón, con mi, eh, ¿cómo se llama esto? Para ser perdonado delante del Señor, para que haya para ser absuelto. Entonces yo pongo mi mano sobre el alimento. El otro punto de la imposición de manos, ¿dónde lo vemos? ¿Qué se acuerdan? Otro momento de el sacerdocio, todo lo que tiene que ver con la autoridad, la delegación de autoridad. Entonces cuando a una persona, digamos un rey, un sacerdote, un apóstol, un profeta, se escogía, se le imponían las manos. Es decir, por ejemplo, lo vemos incluso en tiempos muy tardíos, como los apóstoles, dice, por la imposición de manos ha recibido el ministerio, ¿no? He sido aceptado como apóstol mediante la imposición de manos, cosas como esas. Entonces los líderes ponían las manos sobre una persona públicamente, como en este caso, algo público, representando su am, delegación en autoridad y por lo tanto su corresponsabilidad. Porque este es el punto. Poner las manos sobre alguien representa una corresponsabilidad. Es decir, que un líder, si imaginémonos la congregación del principio allí, del tiempo de los apóstoles, donde ellos buscaban gente que les acompañara en estas misiones. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué dice el libro de Timoteo y de Tito acerca de la elección? No, tenían que escoger personas aptas para esto, de testimonio para ello. ¿Y luego qué dice? Y luego, habiendo sido probados, ¿cierto? Se ponían las manos en modo de que el pueblo sepa que ahora va a ser un maestro, un pastor, un enviado. Pero ellos tenían que poner esa autoridad sobre él en el sentido más literal y visual, que la gente supiera que es que él no se manda solo, sino que ahora tiene una corresponsabilidad con los apóstoles. Es decir, el apóstol delegaba responsabilidad y autoridad, porque así lo recibió también de Yeshua. Y entonces este hombre ahora podía servir en la función en la función y en las operaciones que se le delegaban. Pero esas autoridades que le habían delegado esto, pues tenían que responder por eso también. Porque si habían hecho una mala elección, públicamente lo habrían hecho. Y el tercer punto, la tercera vez que encontramos algo de imposición de manos, ¿dónde es? En la oración, ¿no? Cuando una persona está enferma mediante imposición de manos, también encontramos eso allí. Que es, por un lado tiene que ver con ¿cómo se llamaría esto? Como con el compartir la dificultad de enfermedad de otra persona, siendo una congregación que se pone en su lugar, que lo acompaña en su enfermedad, con oración y con fe haciéndolo, ¿no? Entonces como un asunto de compañía y de acercamiento sobre esta persona. También tiene que ver con algo muy literal, y es que en la imposición de manos sobre una persona enferma, dice allí también que sea ungido y cosas como estas, nos demuestra el método médico que se hacía. Y es que si usted tiene dolor de estómago, de cabeza y etcétera, ¿cómo se solucionaba eso en la antigüedad? Cogían aceitico y le hacían un masaje, obviamente con imposición de manos. Es decir, es algo literal en algo muy práctico. Y es que se ungían las manos y se sobaba a la persona o se aplicaba el remedio en base de aceite en esa época sobre la persona con fe y con oración para que fuese sana. Esa es la manera y el método. Entonces vemos esos tres momentos. Volvamos. Entonces, estamos hablando de esta primera ofrenda que es Olá, ¿no? Una ofrenda del todo quemada. Veamos qué dice Hebreos 10, del 1 al 10. Hebreos 10, 1. Dice allí: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Este es el capítulo 10 que lo enseñamos recientemente, lo pueden encontrar en nuestro canal, es súper importante y muy clave para todo el estudio de hoy. Allí hacemos una minuciosidad de él, de lo que tiene que ver, pero tiene que ver con esto que estamos hablando, por supuesto, y de una manera completamente directa, y es los sacrificios en el templo o en el tabernáculo versus el sacrificio del Mesías, ¿no? Y donde se explica por qué fue necesario un cambio, ¿no? ¿Y qué significó este cambio? ¿Y fue un cambio de qué? ¿De ley? ¿O fue un cambio de sacrificio? Vamos a ver. Entonces decía, la ley teniendo sombra de lo venidero, no la imagen misma sino lo venidero, no puede por los mismos sacrificios de animales que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Por lo cual entrando en el mundo Yeshua dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí vengo yo. Oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto, y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quitar primero lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, una vez hecha y para siempre. Perdón. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Yeshua, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por el pecado, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura, manteniendo firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, considerándonos unos a otros para estimularnos en amor a las buenas obras. Listo. Bueno, entonces, en Hebreos 10 vemos una relación de esto que hemos mencionado, y no solamente esto, sino de todo el capítulo, con Yeshua, ¿no? Donde hay una entrega completa a Dios y un sacrificio superior. Un sacrificio superior. La pregunta sería ¿por qué el Señor pondría unos sacrificios, que de hecho vamos a ver que hay varios tipos de sacrificios, o de ofrendas que se pueden presentar, ¿no? Hay ofrendas vacunas, ovejunas, de aves y de cereales, de libaciones. Hay varios tipos de ofrendas. La pregunta es ¿por qué habrían diferentes tipos y no una en exclusivo? Y aún más, ¿por qué no se menciona una ofrenda humana? O sea, ¿cómo podría el que escribe Hebreos poner aquí una ofrenda, porque él se entrega voluntariamente, en relación a la ley, si la misma ley no menciona una ofrenda humana? ¿No? Es una pregunta válida. ¿Cómo podemos legitimar el sacrificio de Yeshua si Yeshua es una ofrenda humana y no un animalito o un cereal o bueno, etcétera? ¿Qué pensamos nosotros?
Sí, pero cómo podemos incluir el sacrificio de Yeshua en esto si la ley no menciona nada acerca de un sacrificio humano? O sea, ¿cómo le digo? Legalmente, ¿no? Mejor dicho, cuando hay un juicio, cuando hay cualquier asunto de la ley, ¿qué tienen que hacer los abogados y los jueces y todo? Tienen que revisar cómo la ley legitima un proceso. O sea, cómo se sustenta en la ley. Ayúdenme, a ver. ¿Cómo sustentamos que Yeshua pueda ser presentado como un sacrificio si él no es un animal? Si no está entre los parámetros que se mencionan acá. ¿Qué se les ocurre? Pues como dice Hebreos, el sistema sacrificial no era suficiente y era porque el sustituto no reemplazaba a un hombre. Era un animal que reemplazaba a un hombre. Lo que hay que ver es el propósito de los sacrificios y no en sí el sacrificio. O sea, para entender cómo es posible es que hay que entender el propósito. Porque dice ahí, y dijiste tú, Señor, sacrificios no quiero más. O sea, ¿cuál era el problema con el sistema sacrificial, no? Donde decía sacrificio, ofrenda, no quisiste. Entonces me preparaste cuerpo, holocausto, expiación por el pecado, ya no te agradaron. Entonces dije aquí que vengo para hacer tu voluntad, como en el libro está escrito de mí. El punto es el propósito de los sacrificios y no el sacrificio en sí. Si el propósito fuera el sacrificio en sí, diríamos, Dios es sanguinario y a Dios le gusta, pues la sangre. Pues que el propósito en sí no era el sacrificio. De hecho, decía, estoy hastiado de sus sacrificios, de sus derramamientos de sangre sin propósito. Sino que al contrario, el derramamiento de sangre tenía un propósito para nosotros. Por, ¿no? Nosotros. Era un propósito, digámoslo así, pro vida. ¿No? Y es curioso. Y ahí es donde vamos al punto que les mencioné hace un ratico. Cómo la muerte de un animal, que ya de, por cierto es muerte, puede significar vida para mí. Como les mencionaba, voy a ponerles un ejemplo que nos va a ayudar a entender que de pronto no lo estamos viendo en la perspectiva que es. Muchas de las ofrendas y sacrificios, no, no todos, pero sí muchos, que se llevaban, eh, tienen como, o más bien, todos tienen algo en común. Vamos a ver más bien esto. Todos tienen algunas cosas en común que voy a mencionar. Simbolizan todas las ofrendas, todos los tipos de ofrendas, de animales, cereales, libaciones, significan y representan una ofrenda de entrega a Dios, ¿cierto? Como lo hablábamos. Representan una entrega completa a Dios. Pero representan diferentes aspectos de la relación entre Dios y el pueblo. ¿Sí? Por eso veíamos que hay como diferentes momentos y tipos de ofrenda. Representan una necesidad del perdón, una necesidad de sanar, de una limpieza por el pecado cometido. Simbolizan una comunión con Dios. Pero en particular la del holocausto, que es la primera que empezamos, la Olá, representa una entrega completa a Dios. Entonces, iba al punto de que tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, que todas se quemaban. Pero no todas tienen algo en común. Cosas como que la de holocausto era quemada del todo. Era una ofrenda de la cual yo no participaba, yo no comía, sino simplemente se quemaba por completo y yo la veía deshacerse en medio del fuego, ¿no? Pero no todas eran así. Las ofrendas eh, tenían diferentes formas de ofrecerse. Entonces, el ejemplo que les iba a mencionar es que esto cuando pasa en nuestras vidas. Bueno, el mayor ejemplo de esto es la comida, los mataderos. ¿Por dónde pasa el alimento que tenemos en nuestras mesas, ¿no? Estos animalitos pasan por un matadero. ¿Y por qué mueren esos animales? Para que yo viva. Es la misma relación. Es exactamente la misma relación. ¿Por qué mueren los pollos, vacas y cuánto animal comemos, ¿no? Cerdos, perros, gatos. Porque cada cultura come lo que quiera comer. ¿No? Peces, crustáceos, lo que sea. ¿Por qué mueren esos animales? Para que yo viva. Para que yo pueda mantenerme.
O sea que hay una relación sencilla, biológica, entre animales, ¿cierto? Y entre especies, y entre la vida misma. Y es este ciclo de la vida, ¿no? Es el ciclo de... es esta cadena alimenticia que bíblicamente simplemente tiene un trasfondo mayor. Esa es la gran diferencia. Pero en esencia es lo mismo. Es una cadena alimenticia. ¿Por qué cadena alimenticia? Porque como mencionaba, no todas las ofrendas se quemaban del todo, sino que la mayoría de las ofrendas se comían. Es decir, se asaban, se compartían y se comían, según el tipo de ofrendas que veremos más adelante. Pero esta particular, la del holocausto, no se comía. Y era una ofrenda que del todo se quemaba. Es decir, que representaba una entrega total. No más chances. Representaba esto es todo lo que hay. Se elevaba por lo tanto hacia Dios en este sentido visual, lógico, de humo, un humo hasta que ya no quedaba sino las cenizas pues del animalito. Y nos hace preguntar en este respecto, ¿no? Entonces, primero, como ya les mencioné, el sistema alimenticio natural de toda la vida ha sido un ciclo de comer, un animal se come a otro, este se come a otro, este se come a otro, ¿no? Donde nosotros hacemos parte de ese ciclo de la vida, de alimenticio, y simplemente comemos. Y ante eso, puede ser la crítica que haya? Y son las que surgen hoy en día. Y son quizás unos derechos sobre los animales y qué tal, ¿no? Pero son, digamos que, unas, unas concepciones muy modernas porque hay sustitutos. Porque esta es una época donde el comercio te ofrece muchas alternativas diferentes a lo vegetal y a lo animal. Por lo tanto, ha crecido una gran cantidad de movimientos que te hacen pensar siquiera y por qué te vas a comer un animal, él merece vivir, etcétera, ¿no? Y se entiende, porque la manera en que consumimos hace que pues hayan unas matanzas inmensas. ¿Cuántos millones? Porque se cuenta por millones de animales mueren todos los días en el mundo para que nosotros comamos. Pues somos una gran cantidad de personas. Y además de todo lo que se puede extraer de estos animales, pues cada industria hace un uso, ¿no? De hecho, como decían por ahí, no es que haya sobrepoblación hoy en día. ¿Qué es lo que hay? Sobreexplotación. O sea, ese es realmente el problema. Porque demográficamente somos muchos, sí, pero no somos nada. O sea, sí, creo que si pudiésemos reunir todas las personas del mundo cubriendo cada uno un metro cuadrado, ¿sí? Apenas creo que, si no estoy mal, cubriríamos algo así como una ciudad de México, creo que mostraban, o un país pequeño. Todos los humanos de la Tierra, si cada uno tuviese un metro cuadrado para hacerlo. De todo el territorio que tenemos en este mundo, pues hay una gran cantidad aún que se puede, del que se puede hacer uso. ¿Cuál es el problema? ¿La sobrepoblación? No. El problema es la sobreexplotación. Es que nosotros producimos más o explotamos más de lo que consumimos. Y claro, ante eso hay algo muy grave. Y es válida entonces la voz de los movimientos. Es válida, ¿no? Pero bueno, eso es otro asunto. El caso es que naturalmente encontramos una razón de cómo la naturaleza nos permite la misma vida. Yo como, yo respiro, yo tomo del aire, del agua, y todo esto me lo ofrece, digamos que, la naturaleza. Restringirme a participar de ello también significaría la muerte. Así que hay una interacción natural que, que pues es obvia para todos, pero tiene una filosofía detrás. Y no solamente una filosofía, sino que la Biblia nos da una razón más allá. Ahora, los sacrificios entonces, ¿qué significan? Pues representan un concepto que va más allá. Y es el por qué, de qué manera y en qué sentido yo podría tomar la vida de un animal. Y tiene un más sentido. Tiene más sentido. Es decir, que cuando una persona entregaba su vaca, su oveja, sus aves, sus palominos, sus ofrendas, sabía que eso le costaba y que tenía que entregarlo porque ese animal moriría a fin de que yo mismo no muriese. Es decir,
yo presentaba algo que podría sustituir de alguna manera mi expiación, mi perdón, a fin de yo sentirme, digamos que liberado de una carga. ¿Cuál carga? La carga del pecado. ¿Y cuál fue el problema entonces con esto? Pues muchos. ¿De parte de Dios? No. ¿De parte de nosotros? ¿En qué sentido? ¿Cuál fue el problema? Pues Hebreos lo menciona. El problema es que los hombres nos acostumbramos a entregar muchas ofrendas pensando que éstas sustituían nuestra rebelión. Y en efecto no las sustituyen. Porque lo que esto intentaba sustituir, o lo que intentaba hacer estas ofrendas, era demostrarnos que cuesta el pecado. Que cuesta. Es como cuando uno estrena carro, ¿no? Y le advierten, ojo que si usted maneja muy rápido, si se pasa los semáforos, si le deja mal estacionado, le va a costar. Le van a poner partes. Puede perder el carro, puede perder la licencia. Entonces yo voy a riesgo. Yo puedo hacerlo y me pusieron un parte. ¿Cuánto me costó? 700.000 pesos, ¿no? Pues tengo que coger conciencia entonces. Pues no lo puedo hacer otra vez. Pero ¿qué pasa si yo voy en la vida haciendo como me da la gana? Pues va a tener muchas partes que al final solamente van a demostrar una cosa. ¿Qué es lo que van a demostrar todas esas partes acumuladas? ¿Ah? Que soy un rebelde. Que soy un rebelde. Que no me importa la ley. Que no me importa nada. Por lo tanto, ninguno de esos partes me ayudó en nada. Solamente me ayudaron en una cosa. A demostrar que no me importa lo bueno. Eso pasa con las ofrendas. Cuando el pueblo se acostumbra a pecar, a rezar y a empatar, solamente se demuestra una cosa. Que no hay temor de Dios. Que no hay corazones arrepentidos realmente. Que solamente hay un yo soluciono, ¿no? Una solución. Y ante eso no hay nada que hacer. Porque entonces Dios evidencia o nos demuestra que el problema nunca fueron los sacrificios, ni fue el sistema, ni fue nada de esto. El único problema es que nosotros siempre fuimos rebeldes y difíciles. Así que el Señor dice, ok, vamos a hacer un sacrificio. Vamos a demostrar cuál era el propósito de los sacrificios. Y la manera de mostrarlo es que vamos a presentar el sacrificio mayor. Un sacrificio de tal manera que la gente no se apoye en animales, pensando que con ellos podrá redimirse en su necedad, sino más bien que entienda cuál es el costo del pecado. ¿Y qué costo tiene este delante de Dios? Así que Dios envía a su Hijo, dice, me preparaste cuerpo. Dios envía a su Hijo a fin de que nosotros entendamos realmente cuál es el costo de la vida. Y aún así, a pesar de todo esto que encontramos, que seguimos pecando deliberadamente. Lo que significa una cosa, que por más de que el sacrificio sea una torta de maíz, vino, aceite, una paloma, una oveja, un chivo, una vaca, un toro grande, o Yeshua, esos sacrificios todos fueron puestos en un método para que yo alcanzase una concientización, un perdón, una reivindicación, una absolución. Pero que si yo no lo aprovecho, pues entonces, como dice Hebreos también en el capítulo 11 y enseguida lo que leíamos, habré hecho inmunda la sangre del Mesías. Y esa es la gran advertencia. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Yeshua y los sacrificios? Pues que hoy no tengo que hacer sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que hacer sacrificios? Porque Yeshua es el sacrificio. En otras palabras, que yo puedo, a la manera de lo que leíamos, poner mi mano sobre la cabeza de Yeshua y tenerlo a él como una ofrenda presentada en sacrificio. Y delante de Dios, decir, él es la ofrenda del todo quemada por mi pecado. Si esto me hace concientizar, si esto me hace pensar, pues yo debería saber que no hay más ofrenda. ¿Por qué? Porque fue una ofrenda del todo quemada. Es decir, en el sentido más lógico es, esa ofrenda ya fue consumida. Pero ¿por qué no tendría más ofrenda? Porque sigue siendo la ofrenda.
Es decir, en el sentido de lo que es Dios, de lo que es Yeshua, es ajeno de alguna manera al tiempo y al espacio, en el sentido de que es una ofrenda perpetua, permanente. Así que cumple los requisitos de la ley acerca de los sacrificios hoy, ayer y siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sigue cumpliéndolos? ¿Ah? ¿Cuál es la razón? Porque Él está vivo. Es decir, que fue una ofrenda elevada, del todo quemada, digámoslo así, pero permanente. Pues Él no pereció, en el sentido más estricto, pues Él vive. Voy a decirlo de otra manera. A ver, volvamos al punto de la legitimidad. ¿Cómo podría ser Yeshua una ofrenda olá, del todo quemada? Vamos al punto más literal. ¿Por qué? ¿Por qué no de los otros tipos de ofrendas? ¿Por qué el de él sería una ofrenda del todo quemada? Es decir, Porque las ofrendas por el pecado, como dice Hebreos, eran ofrendas que primero tenían que sacrificarse para el campamento y se quemaba toda, no se participaba de esa ofrenda. Y Yeshua, pues en espera, esta, hasta ahí. Entonces, el primer punto es que fue una ofrenda de expiación, ¿cierto? Como leímos. Si su ofrenda fuera el holocausto, al final dice, pondrá su mano y será aceptado para expiación. O sea, la de holocausto tiene una particularidad principal y es la expiación, o sea, el perdón, la, ¿cuál fue la palabra que usaste ahorita? La absolución de los pecados cometidos, ¿cierto? En el holocausto de expiación vamos a encontrar en otros capítulos ya del mismo Levítico, cómo se hacía exactamente. Y entre estas se declara que el de expiación se hacía fuera del campamento. Es decir, más bien, era llevado. Habían diferentes tipos, pero se hacían unos de estos fuera del campamento, ¿verdad? Y se hacía incluso un uso sobre este animal del todo quemado. Tercero, ¿qué otra cosa? Continúa ahí con lo que está diciendo. ah, Entonces fue quemado por fuera, que no sé, fue quemado, no, fue presentado fuera. ¿Qué más? ¿Por qué más podemos relacionarlo con una ofrenda del todo quemada? ¿Cómo podríamos hacerlo si él no fue quemado? fue olor grato para los demás. Pero, ¿cómo es el cuento? Él no fue quemado. O sea, Yeshua no porque fue, toda su sangre fue derramada, no sé. fue derramada. Bueno, también sí, la expiación se hacía derramando la sangre. Bueno, todos los sacrificios, ¿no? De hecho. Pero, pues el punto del derramamiento de sangre sí nos relaciona directamente con un sacrificio. Es decir, él no murió decapitado, no sé, ahorcado, apedreado. No, él murió derramando toda su sangre. Tiene que ver con sacrificios, listo. Hay una relación muy, muy directa que cuando la mencione lo vamos a ver. Él muere y dice consumado es, expira, pero eso solamente habla de ya está el sacrificio puesto y ya fue elevado. Pero ¿cómo vemos el que los sacrificios fuesen quemados y él no muere quemado? O sea, ¿cómo podemos decir que una ofrenda del todo quemada sea Yeshua si él no murió quemado? Pero Él se elevó. ¿el qué? Él se elevó. Yeshua literalmente ascendió, desde todos los sentidos. O sea que Yeshua sí fue una ofrenda del todo ascendida, más bien, del todo quemada, hola, que significa ascensión. Porque Yeshua necesariamente lo hace de esta manera. Porque asciende, ¿no? ¿Por qué? Pues porque representa esta ofrenda del todo quemada. Pero a diferencia del animal muerto que se quemaba del todo, él no perduraba, literalmente desaparecía. Se convertía en una ceniza que luego se utilizaba en las aguas amargas y en algunos usos de sacerdotales. Pero no había más que eso de ese animal. En cambio, Yeshua, ¿en qué se convertía? ¿En qué se convirtió? En un sacrificio permanente. Es que es increíble, pero la lógica de Dios en todo esto es realmente muy interesante. Tiene un cálculo muy chévere de analizar y es que, como dirían, es que lo pensó todo. Todo tiene un sentido. Y Yeshua al morir en una cruz, ¿no? A la vista de todos, fuera del templo, derramando su sangre delante del templo, por todos los que le decían que muera, culpables y no culpables, eh, por todos los que habían creído en él y por los que le rechazaban, pero que más adelante creerían, públicamente derrama su sangre por todo el pueblo entregándole. Ojo,
Los romanos no vinieron a reclamar a Yeshua, ¿no? Es que nos deben entregar a Yeshua, no. Ellos voluntariamente entregaron a Yeshua sin entender lo que estaba pasando. Y termina él derramando toda su sangre. Y finalmente, después de un tiempo, elevado, ascendió. Y se presenta delante del Padre diciendo, aquí está tu obra, ¿no? La he terminado. Así que Yeshua es la expiación plena y una representación, por lo tanto, de todas las ofrendas. Así que aquí vendría una pregunta rápida y es, ¿debemos hacer sacrificios hoy? ¿Cómo podemos cumplir con los mandamientos acerca de las ofrendas hoy? Hay una respuesta también rápida y fácil. Primera, que no tenemos el contexto. No es necesariamente en ese orden de prioridades, pero es una. Es que no hay templo, no hay sacerdotes, no hay nada de esto. Segunda razón. Y es que sí, estoy cumpliéndolo. ¿Cómo así que estoy cumpliendo las leyes de los sacrificios y de las ofrendas? Sí, porque yo voluntariamente también he puesto mis manos sobre Yeshua y he aceptado su sacrificio. Es decir, que estoy participando del sacrificio de expiación. Sí y solo sí permanezco en él. O sea que la única manera de cumplir con las ofrendas y sacrificios es que yo permanezca en él. Es que yo permanezca en él. Así que como decía aquí, decía en el capítulo 10, versículo 11 de Hebreos, ciertamente todo sacerdote día tras día ministra ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar el pecado. Pero Yeshua, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios, ascendió. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo por el Espíritu. Luego dice que pondría sus leyes en nuestros corazones. O sea que ¿cuál es la evidencia de un sacrificio perfecto? Un fruto perfecto. Una conciencia perfecta. Es decir, si yo pago mi ofrenda y no cambia esto mi vida, ¿qué significa? Que es una ofrenda vacía. Que lo ofrecí en vano. Pero ¿qué pasa si yo con mi ofrenda, esta se convierte en mí en una transformación que se evidencia con un fruto? Pues significa que mi ofrenda está viva. Podríamos hablar de un sacrificio vivo. ¿Qué significa estar en Dios? Conciencia. Es tener conciencia del pecado. Es no pecar más de adrede y mucho menos en rebelión. Es tener conciencia. Eso es un verdadero testimonio de una ofrenda del todo quemada. Esta es la ofrenda más importante en este sentido, ¿no? Porque es una ofrenda de ascensión. Entonces volvamos al capítulo 1 de Levítico. Entonces encontramos diferentes tipos de ofrendas, ¿no? Entonces la de holocausto, que es la olá. Esta otra, que es la ofrenda de cereales, o también conocida como minjá. Esta aparece a partir del capítulo 2, del versículo 1 al 16. Allí dice así. Dice así: cuando alguna persona ofreciere oblación a Yahweh, su ofrenda será de flor de harina, ¿sí? La palabra para oblación es minjá, que significa dividir en porciones, otorgar un tributo, una ofrenda, presente, un holocausto. Dice, su ofrenda será de flor de harina. Entonces son ofrendas de agrícolas, ofrendas de el fruto de la misma tierra. Se haría de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Si tú coges harina de trigo, le echas aceite y especias, ¿qué obtienes? Una deliciosa arepuela, una deliciosa tortilla, un pan delicioso. Eso es lo que se obtiene. Si nos fijamos, estas ya tienen una preparación, ¿no? Lo que significa también diferentes frutos de la tierra, por lo menos aquí, el de aceite, que son olivos, y dice aquí que se pondrán ya incienso, o sea, también diferentes extractos naturales, y harina. ¿Cómo se hacía? Dice, la traerá el sacerdote. Este tomar un puño lleno de flor de harina, del aceite con el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es.
en olor grato a Yahweh. ¿Listo? Otro tipo son las ofrendas de paz que encontramos en el 3:1-17. Permítanme, vemos una referencia de la ofrenda de cereal en Mateo 5:23 y 24. Allí dice, este tipo de ofrendas las podemos de pronto relacionar con la ofrenda que se presentaba delante del altar, ¿no? De la cual Yeshua menciona acerca de los problemas con nuestros hermanos. Veamos, esta decía, perdónenme. Oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que mate, desde el 21, será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven, presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás hasta que pagues el último cuadrante. Quizás las ofrendas, o unas de las ofrendas más comúnmente ofrecidas sean las de cereal. ¿Por qué? Las más económicas, las más fáciles de obtener. Y si los vemos desde ese punto de vista, también podríamos pensar acerca de lo que dice Mateo, sin importar cuál sea la ofrenda. No sirve de nada presentar una ofrenda delante del Señor, un tipo de entrega, Señor, te entrego mi vida, ¿no? Si yo tengo un conflicto con mi hermano que no es solucionado, en el cual yo soy deudor de él. Es decir, ¿por qué pretendo darle a Dios una ofrenda si no le he pagado primero a mi hermano en lo que yo le debo? No, está hablando de, vete y reconcíliate con tu hermano porque él te va a denunciar. Es lo que estaba mencionando. Es decir, si yo debo algo a alguien, pues tiene algún sentido que yo le ofrezca a Dios algo si yo primero no pago lo que le debo a otro. No, es como la lógica que el Señor nos plantea y tiene todo sentido. Y es como la gente vivía llena de faltas contra su prójimo, pero se sentía satisfecha porque presentaba ofrendas en el altar. Pues se sentía muy bien delante de Dios porque presentaba una ofrenda, pero le debía todo a su hermano, ¿no? Le había lastimado, le había golpeado, le había quitado, le había robado, pero se sentía bien porque llevaba una ofrenda al altar. Entonces demuestra la hipocresía humana. Además que si hablamos de la cereal, quizá la más económica, decimos que compensamos nuestras faltas con cualquier cosa que yo le pueda dar a Dios, ¿no? En el menor sentido, por lo menos, diciendo, pues no importa si yo te he ofendido, te he lastimado a ti, al otro, yo finalmente le estoy ofreciendo a Dios una ofrenda. ¿Cuál? La de cereal. Entonces como que nos demuestra esta hipocresía humana, donde con la ofrenda más sencilla tratamos de vernos muy vigorosos delante de Dios, pero cuando Él nos revisa, estamos en deuda con nuestro prójimo. Otro tipo de ofrenda la encontramos en el capítulo, volvamos a Levítico capítulo 3. En el capítulo 3 habla de las ofrendas de paz, ¿no? Si su ofrenda fuera sacrificio de paz. Estas se les llaman sacrificios shlamim, sacrificios de paz. Aquí dice, si tu ofrenda fuera sacrificio de paz, aquí dice shelem, si hubieres de ofrecerla de ganado vacuno, será macho o hembra sin defecto, ofrecerás delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda, la degollará a la puerta del tabernáculo, los sacerdotes rociarán su sangre sobre el altar alrededor, y luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida al Señor. Y aquí ya dice que se presenta, ¿no? Ya el cómo. Ofrendas de paz. ¿Qué es una ofrenda de paz? Veamos Romanos 12. Romanos 12. Y si bien parecieran que fuesen ofrendas diferentes, la verdad es que todas se tienden a un asunto. ¿Cuál es el propósito de las ofrendas? Una relación en paz con Dios. Una relación donde no hay más deudas. Una relación donde yo me puedo presentar, digamos,
o más bien después de haberlo presentado, decirme, estoy, estoy en regla, todo está bien, ¿no? No hay algún peso contra mí. Entonces vamos a Romanos capítulo 12. Y este es un capítulo bien interesante para que lo revisemos. Dice allí, así que hermanos os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforme a este siglo, sino no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga... hasta ahí. Entonces, si hemos entendido lo que significó el sacrificio del Mesías, si hemos entendido lo que ha significado la paz con Dios, ¿qué ha significado? La muerte de Yeshua. O sea, para estar en paz con Dios ha sido necesario un sacrificio que lleve a esa paz. Pues entonces dice, este es el culto racional. Ustedes ofrecen culto a Dios. ¿Cuál es el culto a Dios? ¿Qué es un culto con sentido? Porque ese es el punto, como que no tiene sentido esa matanza de animales, no tiene sentido ese peca y reza, no. Espere, que si esto apuntaba a algo con sentido, algo razonable, un culto racional y no, pues, irracional, ¿no? Que es de lo que se señala que podría parecer esto. No, es que es un culto racional. ¿Cuál es el culto racional? Pues que entonces yo sea una ofrenda, como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Eso es lo que es razonable. No que yo después de ofrecer mis ofrendas entonces siga viviendo como andaba, sino que después de haber entendido el costo de la expiación, yo tenga paz con Dios. ¿Cómo? Viviendo un culto de un sacrificio vivo. Es decir, siguiendo este camino de entrega, siguiendo este camino de paz con Dios. El costo de nuestra paz. Yeshua es el costo de nuestra paz. Entonces, discúlpenme un segundito. En Isaías capítulo 53, el famoso capítulo mesiánico que apuntó de una manera muy completa acerca del Mesías, dice en el versículo 5, Yeshua, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. ¿Ah? El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por Él fuimos curados. En Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Yeshua. ¿Por qué por medio de Yeshua? Porque Él fue el sacrificio de nuestra paz. Así que con estas citas vemos la importancia de entender que el sacrificio de Yeshua no solamente era de expiación. O sea, expiar no solamente es perdonar, también significa que tener paz. Tener paz. ¿Qué significa tener paz? Restablecer lo que se había roto. Volver a reconstruir algo que se había dañado, ¿no? Es pagar algo que estaba en deuda. Es tener paz. Así que de la ofrenda de paz, una parte del animal se ofrecía al Señor, o sea, se compartía. Una parte se iba para Dios, una parte iba para el sacerdote, que era el que presentaba la ofrenda, y una parte iba para mí, que era quien la presentaba. Por eso,
de pronto no la mencioné con la ofrenda cereal, pero la del holocausto era del todo quemada, ¿cierto? Como lo mencionamos, del todo, completamente se ofrecía en el altar. Em, la de cereal dice cómo se presentaba y esta, como mencionamos, eran diferentes elementos que se amasaban y se hacía una tortilla que representa una acción de gracias por lo recibido. Como mencionaba, un terreno, esta era agrícola y pues representaba el tener el campo para tener esto, ¿no? Generalmente era entregas de los primeros frutos de las cosechas. Eh, la ofrenda de paz, que es la que mencionamos, representa la paz, una comunión con Dios, entre Dios y su pueblo y entre el mismo pueblo. Es una ofrenda que en la que tenemos que tener conciencia que yo, si busco tener paz con Dios, primero que tengo que tenerla con mi prójimo. Por lo tanto, como Yeshua decía, eh, para que yo obtenga el perdón de Dios, tengo que primero perdonar a mi prójimo. Lo importante de ver también acerca de la paz, una paz permanente con Dios, significa que yo también sea entonces un instrumento de paz, una ofrenda viva, un sacrificio vivo, es decir, una persona que constantemente no se aleja del camino de paz. ¿Cuál es el camino de paz? ¿Qué es la paz con Dios? Pues tener un pacto firme, un pacto en firme. ¿Cuál es la manera de tener un pacto en firme? Pues un pacto que no se rompa. ¿Cómo se puede romper un pacto? El pacto con Dios, ¿cómo se rompe? En desobediente, quebrantándolo. O sea que si yo quiero mantener el pacto, la paz con Dios, ¿qué tengo que hacer? Mantenerme en obediencia. Ese es el camino de paz y por lo tanto un culto racional. Para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. O sea, si yo vivo en esa intención de tener paz con Dios, voy a conocer cuál es su voluntad. En el capítulo 4 se menciona la ofrenda por el pecado. Esta es conocida como ofrenda Hatat. Dice, habló el Señor a Moisés, capítulo 4 de Levítico. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre cosas que no se deben hacer, hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare, aquí empieza a hablar de quienes pecaren. Entonces, cuando alguno pecare por yerro. Entonces aquí dice este tipo de ofrenda que es conocida como Hatá. En el capítulo 4 se menciona ella. Y se requería una ofrenda para expiar ese pecado, ¿no? Entonces, son pecados por yerro. ¿Qué es un pecado por yerro? ¿No? Aquí dice, la palabra para yerro es shegagá. Una falta inadvertida, una transgresión accidental, un error por ignorancia, sin intención. Ojo que es muy claro. La ofrenda por el pecado son por pecados en las cuales no está la intención de voy a transgredir, no voy a pecar. Son pecados sin la intención de cometerlos. Aunque no estaba la intención, también se generó una falta. Por lo tanto, se hacía expiación. Y esta requiere o simboliza la necesidad de un perdón y una limpieza profunda del pecado. Veamos qué dice Hebreos 9, ahí donde estábamos. Estábamos en el 9, ¿cierto? En el último pasaje de Hebreos. Ah, ¿no era el 10? Entonces Hebreos 9. Listo, vamos. Desde el versículo 11 leamos. Estando presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Es decir,
Si estos animalitos muertos para expiación de todos nuestros pecados, incluyendo los que son por error, o hecho es lo que enfatiza, ¿cuánto más no limpiará la sangre del Cordero de Dios, de Yeshua, a dice aquí, nuestras conciencias, para servir a Dios? Y aquí hay algo muy interesante porque en Hebreos se expone y es que por más de que quisiéramos esos sacrificios no podían limpiar nuestra conciencia. Ellos nos limpiaban a nosotros de una manera muy, digámoslo así, superficial. Es decir, era un protocolo que evidenciaba una expiación. Pero eso no me limpiaba aquí, en lo profundo de mi ser. Porque en el momento de estar en la oportunidad de pecar, volvía y pecaba. Porque yo sabía que podía volver a presentar una ofrenda. Es decir, representaba una relación con Dios tan superficial en la que yo tenía por tan inmundo el sacrificio, porque yo decía, pues, yo tengo otra vaca. O sea, puedo pecar, finalmente tengo otra vaca para ofrecer. O más bien, no es tanto que pecaba deliberadamente, porque estamos hablando de pecados en los que no hay un deliberado, sino también como que no valía mayor importancia si pecaba, porque finalmente tendría que presentar otro animal y sale. Así que como que la conciencia del pecado era muy, muy mínima. Es importante entender que la redención mediante la sangre de Yeshua tiene como propósito que cojamos conciencia de nuestras obras muertas, de nuestro pecado, para servir a Dios de una manera plena. Es decir, que uno ya no tiene como, es que es un pecado pequeño, no hay pecado pequeño. Por eso Yeshua dice, hay de ustedes y de los que enseñan y hacen de mandamientos como pequeños, y así los enseñan. Porque pequeños será el reino de los cielos, pero grandes serán los que exalten, los que parecen pequeños mandamientos, y así mismo los enseñan, ¿no? Así que podemos con conciencia realmente servir a Dios. La clave de las ofrendas y todo esto es la conciencia de esto. Por eso el ejemplo que les di de los partes. ¿Qué propósito tiene que un policía le ponga un parte a uno? Pues que uno coja conciencia. Porque si no fuese de esa manera, ¿qué pasaría? Yo iría a la cárcel. O sea, si no hubiese más oportunidades. Pues si el policía dijese, no, ¿sabe qué? Es que no es que usted no quiera, no es que usted se haya equivocado, es que usted está en contra de la ley. Le quito el carro, el pase y a la cárcel por, no sé, un ejemplo. Porque su intención al atravesarse ese semáforo sí era matar a alguien. Yo diría, uy, me puerca. Entonces, no es la intención. El propósito es siempre, a pesar de que cuesta mucho, es educativo. Y es que los conductores y los que procedemos en las calles entendamos que cuesta los errores. Y que pueden ser fatales, ¿no? Pueden ser fatales. Por eso hay unos que cuestan más. Creo que un parte por pasarse un semáforo en rojo es más costoso que... ¿Cómo? Es el más caro. Y el de manejar embriagado, peor. Porque ya se puede estar dentro de un grado de intento de homicidio. Pero finalmente, por lo menos en nuestra ley colombiana, se manejan con unas penas medibles con dinero. Pero ¿cuál es la intención de cobrarle tanta plata a una persona? Enriquecerse a punta del no. Que no lo, que, o sea, que tome conciencia de que sus errores al manejar. Es que claro, cuando uno maneja, uno no quiere, creo yo, la mayoría no queremos matar a alguien. Uno quiere manejar bien, llegar a su destino y ya. Pero claro que llegan los errores y uno va manejando y te pasaste el semáforo y uy, qué pena, o sea, no era mi intención, ¿no? Ojo que te estás abrillando mucho, ojo que esa curva no va, yo qué sé. Y está como este punto de puedes hacerlo mejor y se cometen errores. Pero también hay el momento de, uy, esa curva es prohibida, pero... Y ahí entra el de, ¿y si la hago? ¿No? El semáforo está, pero ¿y si me lo paso? O sea, ¿por qué? Pues porque quiero llegar más rápido, porque no quiero, porque me toca hacer después un trayecto más largo, porque allí hay un trancón, yo qué sé. Está el momento de también de conscientemente evadir la ley y la responsabilidad y por lo tanto asumir, yo sé que me van a poner un party muy probablemente. Eso pasa también con la ley de Dios. Tal cual, es que es muy parecido en ese sentido. No está puesta para matarme, quiere ayudarme a coger conciencia del pecado. Pero yo también puedo dármelas de vivo y saltarme la ley. A unas sabiendas de que me puede llegar el parte. Hablemos de un país como China donde todo está súper visto.
¿no? Hay países donde hay mucho control. Y yo sé que sí o sí me va a llegar el parte. Es decir, aquí en Colombia hay cámaras, pero no en todo lugar. Bueno, el caso es que el Señor sí lo sabe todo. Y que delante de Él somos culpables todo el tiempo. Pero hay diferentes tipos de culpa. Y hay una culpa por la rebelión y hay una culpa por el error. Y son diferentes. Entonces, esta que estamos hablando aquí, que es la ofrenda por el pecado Hatat, son, como decía aquí, pecados por yerro. En el capítulo 5 vemos la ofrenda por la culpa. Esta es cuando tengo la responsabilidad de restaurar un daño causado, ¿no? Entonces, ofrendas de animales, veamos el capítulo 5, dice así. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no denuncia al que lleva su pecado, asimismo la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda será cadáver, habrá delinquido. Cualquier cosa inmunda que haya tocado después de saberlo será culpable. Si alguien jura a la ligera, está hablando de cuando lo que tú haces, lo hayas hecho por error o no, tiene una consecuencia, pues tienes que también traer una ofrenda por eso. Por eso, cuando una persona tocaba algo inmundo, cuando terminaba su periodo de purificación, ¿qué tenía que hacer? Llevar una ofrenda. Porque llevaba una ofrenda, uno diría, pero yo qué culpa, ¿no? De que la chica, ¿no? Me llegó la menstruación. O el hombre, no, pues que se me murió mi padre, ¿cómo lo iba a dejar ahí? Es decir, tenía una responsabilidad sobre eso. O sea, son diferentes, digamos, formas de culpa, pero finalmente culpa. Es decir, hay una responsabilidad sobre lo hecho. Y también, pues menciona cómo se debía tratar. Y, en 1 Juan, capítulo 2, versículo 1, dice así. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, tranquilo. Abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el Mesías, el justo. Es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Finalmente, este capítulo de Juan dice, bueno, no vamos a reclinarnos como irresponsables, sino más bien a tener conciencia y también tener paz, sabiendo que en Yeshua tenemos un pago por todos nuestros pecados, por todos. Así que, para cerrar, porque pues habría mucho más que decir, ya que como les mencionaba, cada pecado incluso tiene mucho en su forma. Pues sí, creo que en este punto hemos cumplido con entender que hay que hay 1, 2, 3, 4, 5 tipos de ofrendas. Ofrenda olá o de holocausto, que es del todo, es la más importante. Y la más relevante o referente a esta, ¿cuál es? La del día Yom Kippur, la del día de expiación, y por lo tanto la de Yeshua, quien es el sacrificio del todo pecado, del todo quemado o elevado delante de Dios para expiación del mundo. Habría otro tema que ver, y es cómo así que Yeshua hace la expiación si él muere en Pesaj, ¿no? Pues ahí se los dejo de tarea para que lo analicen, porque él dice: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O bueno, dice así la escritura acerca de él, pero él muere en una Pascua. Si es el de expiación, ¿cómo es el cuento, no? Y bueno, lo que hay que ver ahí es la gran relación que hay entre la Pascua y la expiación. Hay una gran relación que será para otra predicación. De hecho, ya en diferentes predicaciones hemos hecho mención de esto, pero ahí se los dejo como un pensamiento para que lo analicemos. Teniendo en cuenta que Yeshua, en él están representadas todas las ofrendas. Por lo tanto, podemos encontrar ya en ese primer instante una respuesta. Él es la ofrenda. Él es o sea, en el mayúsculo de la ofrenda. Entonces tenemos de holocausto, de cereal, de paz, por el pecado y por la culpa. No lo olvidemos. Cada una representando algo diferente. De holocausto, todo del todo, ¿no? Entrega completa. De cereal representa la gratitud
representa una ofrenda que yo presento porque he recibido de Dios primero. Ofrenda de paz, la conciencia de mantenerme pleno con Dios y no hay a medias. La del pecado, darme cuenta que no hay pecado pequeño, que todos los pecados tienen una responsabilidad ante Dios. Y por la culpa, ¿cuál es esta? Pues que también todo lo que yo hago tiene una consecuencia y que esas consecuencias también tienen que ser pagadas. ¿Sí? Es interesante. La pregunta difícil es, ¿y qué con los pecados por haber pecado de adrede? Porque en todos estos no se mencionaron ellos. ¿Hay alguna paga por un pecado donde es que yo era un asesino y sí, yo mataba porque me gustaba? Uy, no sé, es que yo violé a 500 niños. No sé si hay alguien que haya hecho algo como eso. No sé, hay pecados brutales. No pongamos tan exagerados. Pongámosle, no, es que yo llevo 10 años siendo infiel a mi esposa. Es un pecado de adrede, por supuesto. Sí, yo sé que lo del Shabbat y todo eso, pero es que a mí no me interesa eso. Es un pecado de adrede. No sé, hay cualquier cantidad. Y es donde yo soy consciente y no me importa. ¿Qué pasa con esos pecados? Solamente tengo que decir una cosa. Para esos hay una oportunidad. ¿Qué pasa si yo paso esa oportunidad? Hebreos 10, Hebreos 11. Si tú pecas deliberadamente, ten presente que también hay un juicio para ti. Pero si has recibido el perdón, porque la pregunta era, ¿hay pecado que la muerte de Yeshua no puede perdonar? ¿Cuál? La blasfemia. Es decir, el pecar de adrede. Es el pecado donde yo no reconozco a Dios. Lo menosprecio, por lo tanto hay un pecado de adrede, donde yo no reconozco su labor en mi vida. ¿Y cuándo hay este perdón por este pecado, digamos, deliberado? Cuando se inicia. Y es sacando el Señor al pueblo de su esclavitud, del pecado en el que vivía. Si tú has venido al Señor, el Señor te ha perdonado de todos tus pecados. Ojo, todos. Con un único propósito. Que ya no vivas deliberadamente. Que ya no vivas como un rebelde. Ya. Suéltate esa canción de Soy rebelde, RBD. No más con eso. Y me solté el cabello, ya no más con eso. Conciencia. Conciencia, hijos. Porque así es cuando yo pienso con mis hijos, ¿no? Con Samuelito, mis pequeños, digo, a mí me interesa más que decirles qué tienen y no qué hacer, es que ellos tengan conciencia de lo que hacen. Porque no van a tener a un papá y no es mi intención de estar ahí como el vigilante. Eso no es chévere. Hay una cosa que yo quiero que ellos tengan, es conciencia. Digan, esto me va a costar, ¿sí? Este no es un camino bueno. Esto me aleja de Dios. Si ellos cogen esa conciencia, les puedo garantizar una vida buena. Una vida con satisfacción. De lo contrario van a tener días muy amargos, días muy dolorosos. Hay una advertencia, no pequemos deliberadamente. Si tú sabes que algo está mal, evita ese camino, no lo hagas. Si sabes que no lo conduzcas, ¿no? Si sabes que estás ebrio, no manejes. Si sabes que vas a pecar en un adulterio, no vayas a esa reunión, a esa cita, eso, no lo hagas. Si sabes que ese negocio te va a corromper, no lo tomes. ¿Cierto? Si sabes que te pueden hacer daño, no salgas a esa hora. Yo qué sé, o sea, ese es el punto de... Yo tengo conciencia y quiero evitar algo en lo que yo voy a sufrir, que me va a costar a mí. ¿A eso cómo se le llama? Vea, tiene muchos nombres en la escritura y con esto vamos a cerrar. Esto se le llama sabiduría. A esto se le llama temor de Dios. A esto se le llama amor. Si nosotros guardamos estas palabras y conceptos en nuestro corazón, créanme, se llama fe. Vamos a tener una vida más sabrosa, más bonita, más tranquila. Vamos a tener un hogar estable, vamos a tener una vida, una carrera, una profesión, unos días muy chéveres. No necesitas embriagarte para ser feliz. No necesitas ir contra la vida para ser feliz. No necesitas el negocio torcido para tener dinero. No necesitas el adulterio para tener amor. No nos dejemos engañar. Eso son trampas. Son trampas. Todo esto que buscamos, felicidad, satisfacción, dinero, adrenalina, créanme, se encuentra también entre las cosas sanas que el Señor nos permite. Así que
a disfrutar la esposa que tenemos, a disfrutar el hogar que tenemos, la vida que tenemos, la profesión que tenemos, el trabajo que tenemos. Si no son buenos, pues sal de ahí, encuentra uno mejor. Si tienes muchos problemas con tu esposa, pues a mirar cómo las recompones, cómo encuentran una solución. Si hay muchos problemas en tu trabajo, pues busca uno diferente. O sea, ese es el punto. Para tener soluciones no hay que trampear, no hay que hacer las cosas mal. Ahí es que encontrar con sabiduría, amor, fe y temor de Yahweh las cosas y vean, nos va a ir súper bien. De lo contrario, solamente, como dice Hebreos, un camino muy denso de oscuridad reservada para los enemigos de Yahweh. Si nosotros actuamos así, créanme, vamos a ser titulados aquí un rótulo grande, impío, enemigo de Yahweh, porque a diferencia incluso del impío, tú has decidido voluntariamente ir en contra de él. Más grave aún, ¿no? Así que mis hermanos, eso es todo lo que tengo para decir hoy. Hay una de las ofrendas más bonitas que encontramos en la escritura que podemos ofrecer todos los días. Y es la oración, que no está mencionada aquí porque estas son las ofrendas principales. Pero hay muchas cosas que son consideradas ofrenda. Y una es la oración. La oración es una representación de la entrega. No es la máxima, de hecho es la mínima, porque son palabras. Es un pequeño tiempo. Pero como decíamos ahorita, no descuidemos lo que parece pequeño. La oración es un momento de intimidad con Dios que solamente debe ser como lo superficial de algo mayor. Y es una vida en entrega. Una vida donde yo todo el día, mi mente, mi corazón está en hacer lo correcto. Es hacer lo correcto. Créanme que eso nos va a traer mucha más satisfacción, como dice el Salmo. Tú me diste más alegría que la de ellos cuando les abundaba su grano y su mosto. Hay gente que encuentra su satisfacción cuando tiene mucho dinero. La de nosotros no depende de eso. Siempre va a depender de la alegría que Dios nos brinda cuando le obedecemos. Mis hermanos, que tengan todos un excelente día de Shabbat, de resto de Shabbat. No olviden mantenerse atentos a los tiempos que el Señor señala para que sea conocido, de estar presentes en las diferentes enseñanzas y de compartir el amor que Dios nos ordena compartir, de obedecerle fielmente, recordando las palabras de nuestro Maestro. Él dijo: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Que tengan todos una excelente semana. Shalom.